Hola, bienvenidos a su podcast, Historias que Asombran, un espacio de dos amigos que viven en la curiosidad y tejen conversación de la vida, los negocios y las cosas raras que nos pasan desde la orilla de los libros, el cine, la ciencia, la tecnología y la creatividad humana. Hoy nos dejaremos inspirar desde una palabra, la fuerza, y pasaremos por muchos mundos que iremos conectando de maneras inusitadas y extrañas. Así que como diría Obi-Wan Kenobi en Star Wars, que la fuerza te acompañe. Bienvenidos a Historias que Asombran. Caminando por las huellas del ayer, en cada esquina una historia por conocer. Los héroes silenciosos sueñan sin temer, sus voces unidas nos invitan a crecer. Cada palabra es un viaje, un renacer. En los rincones del tiempo hay tan por ver. Con risas y llantos vamos a descubrir que en cada historia hay algo por compartir. Muy buenas noches, aquí estamos Barry y Jota. Estamos en la temporada 1, episodio 1 de Historias que Asombran. El piloto. El piloto, sí, vamos a ver. No hay guión, hay historias que surgen en el momento, temáticas de pronto no tocar hoy, pero puede que sí se toquen, ya veremos. Barry y Jota, Barry, preséntate y luego voy yo. Por supuesto. Pues primero amigo de Jota, y eso ya es un honor. Eh, Estoy en el mundo del emprendimiento hace muchos años. Mi nombre es Luis Felipe Barrientos, pero me dicen Barry. Hacía caricaturas en el colegio y por eso ahí nació el Barry. Yo también Pero lo hice cierto. caricaturas en el colegio, eso no lo Sí, sabía. era caricaturista en el colegio y pues ahí fue mi arranque para entrar al mundo del diseño. Estudié diseño industrial, me dediqué a eso un par de años, escribí en revistas de diseño y luego le di un giro a mi carrera y me fui por el mundo de la innovación y el emprendimiento y ahí me quedé el resto de mi vida. He pasado por muchos mundos, he sido emprendedor, que creo que es un mundo fantástico. Pasé por el mundo corporativo, que también fue un mundo de grandes lecciones. Pasé por el mundo del gobierno, trabajé en una entidad del gobierno en temas de emprendimiento, en un gobierno anterior, y también me dediqué a hacer eventos para emprendedores, así que me convertí en un conector del ecosistema, alguien que está generando relaciones públicas alrededor del emprendimiento entre inversionistas, corporativos, startups, y llevo un año reinventándome de nuevo. Estoy dedicado hoy a dictar conferencias alrededor del mundo de la innovación, de la creatividad y un tema que me fascina, que es el arte de contar historias. Así que hoy me considero un storyteller, soy un contador de historias y creo que es lo que nos une, que nos encanta a vos y a mí contar historias, historias que asombran, historias que sorprenden, enseñarle a otros contar historias y a Mucho. eso me dedico básicamente. Ese es mi trabajo hoy y creo que pues básicamente estoy siendo feliz. Vivir de esto está siendo extraordinario. No solo como speaker, sino también formando speakers. Hoy soy mentor de varios presidentes de este país, de presidentes de multinacional. Entonces, pues es interesante poder acercarse a las personas y entender cuáles son las historias que los conmueven y ayudarlos a que las cuenten y las puedan expresar en público, ¿no? Para inspirar a otros y para inspirarse. Esta es mi historia, De Jota, así acuerdo, que ¿no? cuenta tú, por Eh, favor, ¿quién es Jota? nos conocimos hace muchos años, ¿no? Yo obviamente soy papá de Alejandro y de Isabela, mis hijos, esposo de Mónica, ya varios años. Eh, También soy un curioso, yo también en algún momento debo decir que quise estudiar diseño industrial, pero terminé por la ingeniería industrial. Después me fui un tiempo, hice mi MBA en España. He trabajado en muchas empresas de diferentes sectores, de consumo masivo, eh, de servicios, de aerolíneas. eh, y trabajé muchos años en la Cámara de Comercio donde nos conocimos, Así fue. haciendo locuras, acompañando al desarrollo, diseño, implementación de estrategias para transformar organizaciones. Es lo que me gusta hacer, transformar organizaciones y dentro de eso siempre está el storytelling, que yo creo que tú lo estás haciendo ahora para que la gente aprenda a hacer eso y en algún momento nos relacionamos aprendiendo de eso. Y me encanta, yo también, digamos, he hecho par de temas de speaker
Estoy por ahí terminando una que después te pediré que me ayudes a mejorar. Claro. Eh, pero recuerdo mucho que esta amistad que surgió y que ahora que está continuando en este podcast, porque de eso se trata, es que siempre nos reuníamos cada tanto tiempo y empezaba nuestra conversación. ¿Y qué historia traes hoy? ¿No? Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia de hoy? ¿Cuál es la historia que ha pasado? ¿Cuál es esa historia que asombra? Y ahora, antes de que estuviéramos hablando de esto, me dijiste, le tengo la historia. Entonces, ¿cuál es la historia de hoy? ¿Cuál es la historia de hoy? Bueno, esa es una forma interesante de arrancar. Pues hay algo que creo que nos convoca hace muchos años atrás, cuando estabas en la Cámara, que Ujú. había que contar la historia de la Cámara de Comercio de Bogotá, porque tenían unas Sí. megas que había que hacer que todo el mundo sintiera esa historia. Ujú. Y se nos ocurrió hablar del mundo de las películas, porque la Sí, vida es como una película, al final. Y recuerdo tal cual. que el acto de venta de que me contrataran fue contar la historia de la estrategia de la cámara como si fuera la película de la Guerra de Galaxias, ¿no? Y yo recuerdo Ujú. que en esa época estaba una vicepresidenta, Marta, una mujer Ujú. encantadora, que le Sí. puse un video donde conté la historia de la Guerra de Galaxias, Star como Megas. Star Megas, ¿no? Ujú. Y recuerdo que cuando me volteé, se acabó el video, me volteé y ella estaba llorando, estaba conmovida. Digo, esa es la historia que queremos contar. Y recuerdo que la premisa era esta: necesitamos que cada persona en la cámara se aprenda este cuento, ¿no? De una manera Ujú. natural. Y que cuando lleguen a hacernos auditoría, la estrategia esté en el corazón de cada empleado. Y recuerdo que yo fui un poco más lejos. Y te dije, Jota, eh, ¿por qué no llevamos a Darth Vader al evento? Sí. Eh, y tú dices, buenísimo. Y recuerdo que mis socios en la época, estás loco, ¿cómo así que llevar a Darth Vader en un Darth evento de Vader. la cámara? Ujú. No, eso es prohibido, eso no se puede hacer. Y yo, no, espérese que J también es medio Ah, rayado y que se... está medio loco y me va a decir que Sí. sí. Y ya hicimos llorar a la vicepresidenta con el video, así que creo que ya están conmovidos. Y Ujú. recuerdo que todo fue una sinfonía narrativa. Mi hermano también estuvo en esa época de speaker, en esa época había hecho una película llamada El abrazo de la serpiente. Estuvo en el Amazonas cuatro Sí. meses, primera película colombiana que llega a los Oscars, y llegó a contar esa historia, lo que fue preparar actores que no eran actores y llegar a los Oscars y entender ese universo y hacer un paralelismo con lo que Ujú. significaba la estrategia en la cámara, lo que es trabajar con mucha gente que habla diferentes idiomas, en Uy, su sí. caso con comunidades indígenas, y cómo los Ujú. pusieron en una sintonía para todos en un enfoque para hacer la película, ¿no? Entonces, historias de película se volvió esa excusa, pero lo más interesante es que logramos algo los dos que fue increíble, y es que más allá de lo que teníamos que hacer, del evento que tenía que pasar, pues nos conocimos como seres humanos con nuestras pasiones, nuestro amor por Ujú. la guerra de galaxias y con un tema que nos ha Total. encantado a vos y a mí, que es la fuerza, ¿no? El tema de May the Force be with Ujú. you, ¿no? Cómo la fuerza te Sí. acompaña y cómo Sí. transferimos la fuerza de la guerra de galaxias a una conversación y una narrativa de negocios, pero ahí se despertó como, oye, este personaje es muy interesante. Dejó meter a Darth Vader en un evento, no, no es tan un corporativo atípico, ¿no? Y ahí Ujú. inició la amistad, ¿no? Sí, y además que eso es algo que surgió desde que montamos el modelo de innovación, ¿no? Y es que Además, para uno manejar innovación tiene que estar un poquito como dispuesto a romper esquemas. Y eso va con la fuerza, porque digamos que la gente que es esas ovejas negras, en ese momento tú trabajabas en Catarsis, sí, no, en ese momento estabas en Sumum ya, antes estabas en Catarsis cuando trabajamos en innovación, siempre deben estar dispuestos como a romper esquemas, a probar que no era, yo siempre quería era buscar la forma de transmitir y de que la gente por lo menos se acordara. Yo creo que, no sé si le preguntaba a algunas personas, oiga, ¿usted se acuerda de ese evento? Porque cuando entró Darth Vader y entra con un Stormtrooper, eso uno dice, de verdad están, pero locos. Además que hicimos todo para que fuera un día de película, hicimos como si fuera un teatro, repartimos crispetas. había un Entonces premio era Oscar gigante en el un premio escenario. Oscar grandísimo. Y era eso, es cómo atraer, cómo lograr que un grupo se conecte, porque al fin la fuerza y eso del tema que hablamos hoy es eso, cómo logramos que gente se conecte a diferentes temas, cómo logramos que haya eso que no se evidencia, porque cuando hablamos de la fuerza es que tú no la ves,
tú no la logras ver de ninguna manera, pero la sientes, es decir, tú dices, este grupo está conectado y eso se siente. Me imagino que tú cuando estás dando una charla, uno sabe si la gente está conectada o no. Es más, es inclusive cuando uno siente que no está conectada, como que, juepucha, ¿cómo hago para conectarlos? Necesito hacer un cambio o algo así, porque algo está pasando. O sea, no necesariamente es que sea malo o no, algo pasa en el ambiente y hay que en ese momento improvisar y hacer de pronto un llamado y ¡tum! Como que vuelven Y y se conectan y despertar uno al lo público. siente. Inmediatamente lo siente, ¿o no? ¿No te ha pasado eso? Completamente. Hay un tema cuando uno está en un escenario y es estar en presencia, en el aquí y el ahora, viendo los ojos Ujú, de cada persona al público, conectando con los ojos y sintiendo. Y de pronto hay alguien que está con su celular, uno, dos o los que sea, alguien que está con los ojos como que, oiga, como que me va a quedar dormido. ujú, Y de sí. pronto necesito que todos estén. Entonces, una forma es mirar a esa persona y la persona como que se siente, oiga, qué pena, aquí estoy. Pero la otra es cuando uno usa una sinfonía energética, es decir, uno siente al público y dice, pónganse todos de pie, vamos a hacer algo, señores, voltees y háblese con su vecino. Y ese movimiento de energía también es sentir la conversación, sentir lo que está pasando en ese momento. Entonces, sí, hay una fuerza en el ambiente, pero también hay que gestionarla. Y hay una forma que aprendí de mi gran maestro, que en paz descanse, Diego Parra Duque. Tú mencionaste Catarsis. Catarsis fue una firma, no fue, es una firma de consultoría e innovación que fue subversiva en su momento, porque tenían una mirada diferente de ver el mundo de la innovación. ¿Sí? Ellos Ujú, decían esto, y esta fue la premisa con la que se funda Catarsis, y es, para cambiar la manera de pensar de las compañías, hay que llevarlos a mundos artísticos. Hay que ujú. romper paradigmas, hay que meterlos en imaginarios colectivos. Y Diego Parra, el fundador, que fue un hombre maravilloso, falleció en el año 2016, decía, siempre que estás en el escenario, no puedes ser la misma persona, se vuelve monótono, tu fuerza se diluye, tu fuerza tiene que Ujú, tener algo que genere asombro. A él le decían el camaleón Parra. Y ok. mira esto que hacía él muy interesante. Él entendía los momentos de una conferencia dialogando con el público. Y sintiendo la energía del público, su conferencia cambiaba. O sea, no era una persona Ah, en tal un cual. escenario pasando información y ya, sino en el diálogo, la energía con el público, su energía cambiaba. Y esto era extraordinario, porque se sentía algo diferente. De hecho, hay gente que decía que cuando Diego empezaba a hablar, era como si fuera un hipnotizador. La gente entraba en un trance extraordinario. Ujú, Y yo wow. lo que empecé a observar, porque está tan interesante, y para cerrarte el cuento ahí, este hombre tenía unas técnicas de manejo de la energía, era maestro chikun, primero que todo. Ah, Eso ya le daba ujú. un... Pero lo que hacía es que jugaba con el público según lo que el público necesitara. Por ejemplo, él siempre arrancaba sus charlas con un bufón, ¿sí? ¿Y Ok. por qué el bufón? Porque el bufón es un arquetipo que se puede burlar Ujú, del rey y no pasa nada. Se sí, puede es el burlar del único. presidente de la compañía y no pasa nada. Se puede burlar de Ujú. cualquier persona y la gente inmediatamente soltaba una descarga energética, de decir, "Uf, el Romper humor tiene ese esa poder". energía, sí. ¿Sí? Y también tenía otros otros cuatro arquetipos que eran fantásticos. El arquetipo del guerrero, cuando quería subir la Ujú. energía al público a los Sir William Wallace y la gente, sí, sí, perfecto, y era divertidísimo, pero de pronto a veces cambiaba y era el arquetipo del sabio. Y cuando era el arquetipo del sabio, se pegaba unas Seriedad estudiadas total. para que lo que tuviera que decir. Ujú, Entonces, me di cuenta que energéticamente él atravesaba al público desde diferentes fuerzas, ¿no? La fuerza del sentido ujú. del humor, la fuerza del conocimiento, la fuerza de la pasión, y la gente, pues, no sabía en qué estaba, no terminaba de reírse cuando ya estaba siendo despertado en otra energía y había un despertar energético, ¿no? Entonces, ese fue mi gran maestro. Creo que así nos conocimos. ¿Cómo lo ves? Total, pero es que, y me encanta eso porque, bueno, algo que pasa es que yo fui disc jockey, ¿no? Entonces, para DJ. algunos, DJ. Entonces, lo mismo pasa con el disc jockey. El DJ tiene que saber qué poner en qué momento e ir variando esa energía de la fiesta, de la masa, de, y yo era un DJ como diferente también, ¿no? Porque primero yo soy abstemio, o sea, yo casi no tomo licor.
muy poco, ¿no? Entonces todo el mundo me mira y dice, pero este man, ¿por qué no toma? Y yo, pues porque si yo tomo, me duermo, a mí el licor me duerme. Entonces yo no podía tomar porque si no volvía aburrida la rumba. Entonces es Claro. ver, no, cuando están como, ya están cansados o están como muy, se están apaciguando, subamos la rumba, bajémosla, pongámosla más pegachenta, más suave, hay parejitas, venga, miremos el momento para que se unan, no, están muy melosos, pongámoslos a bailar. Entonces eso se siente y es esa fuerza, o sea, literalmente uno se conecta. Y yo no me imagino un artista de escenario como Juanes, como Shakira, Karol G, ¿no? Es que conectan con miles de personas al tiempo. Y yo escuchaba ahorita que el Fercho, como le llaman a Fade aquí en Medellín, ¿no? Que hizo un concierto en el que era de 2 horas y iba para cuatro porque la energía que estaban moviendo, esa fuerza de conexión con él, hizo que durara 4 horas el concierto, o sea, y llevó una cantidad de artistas. Entonces es cómo conectas, y lo mismo pasa en los equipos de trabajo, y yo creo que tú lo has vivido, hay diferentes cuestiones en el ambiente laboral. Tú sientes equipos que son súper cohesionados, que trabajan como si fueran un equipo de rugby, tú ves, los equipos de Sí. rugby son súper estructurados, Los ¿no? All Los de Blacks, el fútbol. Haka. Sí, ¿no? Entonces se conectan la energía al comienzo y después tienen estructuras muy sólidas para sea de ataque o de defensa. Entonces, eso sucede también en el ambiente laboral, la fuerza y, y- y lograr eso tiene que generarse, yo digo, para romper esquemas, para lograr que eso se conecte, hay que usar temas, y ahora que lo mencionas, temas artísticos, temas que no son teóricos, que no van en un papel, que no, sino que salen. Y a veces sí, tú puedes hablar muy bien, pero si no logras salirte de ese ambiente cuadriculado y dejas que el cuerpo se mueva, pues ahí es donde uno conecta y la fuerza fluye y eso pasa. Y caigo ahí en la nota. Ajá. Y eso tiene que ver con tocar personas, tocar vidas, tocar energías, ¿no? Ujú. A todos nos gusta que nos hagan reír. A todos nos gustan que las cosas no sean tan serias. A todos nos gusta que nos digan cosas interesantes, pero de una manera desacartonada. A todos nos gusta que nos hagan preguntas divertidas o preguntas sugerentes que nos pongan a pensar, pero al mismo tiempo nos digan para dónde voy con esta pregunta y qué puedo lograr en ti. Eso es un intercambio de energía. Y yo creo que parte de esa magia es la preparación. Las famosas 10.000 horas que hablaba Malcolm Gladwell, gran escritor Así. jamaiquino, Ujú. neoyorquino, ¿no? Cuando Sí. escribió estos libros fantásticos. Tiene un montón de libros muy lindos, pero Tipping Point, hablando con extraños. Tipping Point, Ujú, su último libro, bueno, tiene unos libros muy lindos, David y Goliat, etcétera. Lo cierto es ujú, que el tema de las 10.000 horas es interesante y es ser virtuoso, ¿no? Yo para poder montar un escenario, la gente me dice, oiga, usted lo hace ver sencillo, ¿sí? Y puede que se vea sencillo, pero es que detrás de saber mirar a un público, saber pararse en el escenario, estar completamente relajado, cuando la presentación se ujú. para y tú estás ahí y sigues mientras que el de audiovisuales la reconecta Sí. y tú estás fresco porque la Ujú, presentación no está en la pantalla, sino en tu corazón y en tu intercambio de energía. Son años de preparación. Pero claro. sobre todo, hablando de las 10.000 horas, eh, no es solo aprender oratoria, es que Mm, esto no es del Carnegie, cómo ganar amigos, influenciar en ellos y todos los libros de sí. oratoria que están escritos, ¿no? Es un Ujú, poquito como saber como cuando uno toca un instrumento, o sea, yo digo, ser un violinista o ser Messi jugando fútbol o ser, qué sé yo, cualquier jugador de la NBA, pues hay jugadores de la NBA que uno dice, oiga, el mejor jugador de la NBA que cada vez que se lanza una cesta de 3 puntos, miércoles, para lanzar esa ujú. cesta de 3 puntos de manera recurrente, El pues ha jugador hecho más este de de los 500 Olímpicos. tiros al Ujú, día hasta que ujú. la inteligencia corporal está tan preparada que ya sabe cómo es el movimiento y ya está programado su cuerpo. Y uno cuando lo ve en la cancha, uno siente magia, asombro, fuerza. Pero es que tras de la fuerza están las horas de vuelo, las famosas horas de vuelo de un piloto. Es que aplica Sí. para todo. Yo, en mi caso, me preparé en stand-up comedy, no porque quisiera ser comediante, bueno, sí quería, pero la verdad es que es un arte muy duro. Me Uy, sí. preparé con el mundo clown, me preparé en improvisación teatral,
me preparé en storytelling, me preparé en el contenido duro del tema, en conversar y escuchar, pero básicamente fueron las horas de vuelo y el intercambio con públicos lo que te da eso. Entendí que el instrumento de tocar personas se daba también con la intención con la que trabajas. Cuando tú vas, tienes claros los objetivos, pero empiezas a llenar de una maleta de recursos y sabes cómo sintonizar la radio en la frecuencia que es. Y eso Sí. se aprende con las horas y hay una fuerza interesante. Yo digo, es como un pianista que entra en estado de trance y entra en estado de fluidez, ¿sí? Que empieza a tocar ese Ujú. piano, ya la música es parte de su cuerpo y de pronto la música despega y ya su cuerpo está ahí y ya el público tal vez deja de existir y está ese pianista solo con la música y ahí hay una fuerza muy fuerte, muy vital, ¿no? Es como una Ujú. conexión con el instrumento, con el sonido, con todo lo que está pasando y eso se expande. Entonces, tiene que ver también con, no solo es la fuerza de pararse, porque la puede tener un músico, un deportista, sino también con una conexión vital con el tema, ¿sí? Y con una conexión de querer servir. Yo he visto speakers que Ujú. sí, te echan un cuento y los veo, yo digo, pues sí, pero es efectista, no veo un corazón hablando y se le siente. Si se le siente cuando uno ve a alguien, pues sí, ya tiene el chiste preparado, sabe cómo es la cosa y está esperando que la gente se ría. A alguien que te cuenta una historia desde el alma, desde las entrañas y que la historia te Ajá. atraviesa, eso tiene otra fuerza, porque es la fuerza, lo auténtico, lo genuino, se le ha metido al tema. Entonces, chévere que hoy tocaste el tema de la fuerza, porque es un tema difícil de descifrar, es más fácil sentirlo, ¿no? ¿Tú cómo ves la fuerza? Mm. Desde tu orilla, porque también has pasado por muchos mundos. ¿Qué es la fuerza? Es que es el tema de hoy, hablar de la fuerza, ¿no? Sí, hemos hablado de fuerza entre equipos, pero también en la fuerza interior, ¿no? Esa fuerza en la que te mantiene adelante, vivo. A veces, y eso es lo que a veces uno dice diferencia a un líder, y es que es capaz de transmitir esa fuerza a sus equipos, porque debe mover, ese líder debe tener esa fuerza de inspirar, de ser ejemplo, de que te conecte, de que te dé esa visión, ese propósito a lograr algo. Mira que ayer, antes de ayer me pegué una trasnochada, estoy preparando una formación para un grupo de amigos en inteligencia artificial, la estoy prototipando, porque ando muy metido en inteligencia artificial. Es más, el jingle de la entrada lo miramos y fue creado con inteligencia artificial. Suno. Sí, sí. Y entonces hablaba de... ¿Tú has escuchado del movimiento 37? Cuéntame, ¿de No. qué se trata? Entonces, lo voy a hacer corto. Tú conoces el juego Go, asiático, que Claro, por supuesto. es un juego de estrategia, de conquistar, de dominar al otro, ¿cierto? Y algo que yo no sabía es que pues, el ajedrez tiene la historia de que cuando diseñaron el juego, él dijo, deme un arroz, la cantidad de arroz por los movimientos que puede lograrse en ajedrez, ¿cierto? Y el tipo tuvo arroz para toda su vida y como 20 hilos de arroz, una cosa así. Pues Go tiene sus El doble de la movimientos, casilla ¿no? anterior, ¿no? Sí, Yo me exacto, refiero que el doble de la casilla anterior se volvió un juego y infinito. algo así. Pues la cantidad de movimientos que puede o de posibilidades que tiene Go es como la cantidad de átomos que hay en el universo, ¿sí? Entonces, de ese tamaño es. Y Google, en su proyecto DeepMind, decidió entrenar una inteligencia artificial que pudiera ganar en Go. ¿Sí? Entonces la entrenaron con una cantidad de juegos, no sé qué, y entonces es imposible programar todas las cantidades de movimientos que se puede, o sea, no es posible que alguien, la inteligencia artificial tenía que entrenarse para aprender a jugar. Entonces Claro. aprendió a jugar y se enfrentó al campeón mundial de Go. Primero con el de Europa y le ganó, pero al mundial le dijeron, y entonces el man, no, yo puedo, no sé qué, pues era el mejor de cinco, pero los tres primeros se los ganó. Y hay un momento en que dice este señor, y es cuando la inteligencia artificial hace su movimiento, y es el movimiento 37, lo pueden buscar en Google, movimiento 37 Go, o AlphaGo. Y es que hizo algo que ningún humano hubiera hecho, o dentro de la historia del juego de Go se hubiera visto como posible.
Y entonces es que a veces esa forma de hacer las cosas cambia. Y entonces este jugador dice que a él le cambió la forma de ver el juego. Iba perdiendo 3-0, ¿no? O sea, perdió el movimiento 37 le hizo perder ese. Pero al siguiente día el man decidió cambiar también su forma de pensar. E hizo el movimiento 78. Es decir, en el movimiento 78 dicen los expertos que fue como el movimiento de Dios. Y después de que lo analizaron, y le ganó, o sea, le ganó a la inteligencia artificial. Wow. Al siguiente volvió a perder, quedó 4-1, Sí. pero ¿a qué va el cuento de la fuerza? Va uno, y es que él tuvo la fuerza de retarse, ¿cierto? A hacer algo diferente. Y pensó y dijo, él dijo que en ese momento lo único que estaba era, primero, presente, y segundo, que dijo, voy a hacer cosas que generalmente no haría. Es decir, la inteligencia artificial lo retó de tal manera que dijo, voy a hacer esto. Y salió el movimiento 78. Pero al ganar ese partido, toda Corea del Sur se transformó. O sea, la gente lo aplaudía, porque además, pues Go, ¿no? O sea, es que Claro. uno en este lado del mundo no lo Sí, ve, pero era mega como juego. los humanos contra las máquinas. Esto es año 2016, ¿no? Ese es un hito dentro de la inteligencia artificial. Pero todo el mundo como que le dijo, gracias amigo, tú lograste, representaste a la humanidad. Y él decía que nunca había sentido algo tan bonito en su vida, porque había ganado todo, ¿no? Llevaba 18 torneos mundiales ganados en Go. Pero dice que ese partido le transformó la vida. Y durante como 6 meses más, ganó todos los torneos de ahí en adelante porque su forma de jugar cambió. Entonces su fuerza interna no fue ni de orgullo, ni se quedó llorando, ni que, ay, qué pobrecito yo, nada, sino que se transformó y logró mejorarse. Esa fuerza interior, es más, escribí un post en LinkedIn acerca de eso y es cómo uno se reta, porque me causó mucha impresión el ver que, porque además los tres primeros, mejor dicho, o sea, donde ese man no hubiera ganado el cuarto, yo no entiendo qué le hubiera pasado. Pero, pero fue la fuerza de mover a un país, de moverse a él, de lograr algo que nadie más había podido lograr. Y ya se retiró, dijo, me retiré porque ya aprendí mucho del Go, sigo jugando de manera amateur, porque lo disfruto como juego, pero ya no lo juego para competir. Porque además va a llegar, ya no es posible ganar la inteligencia artificial porque ella aprendió de mí. Aprende mucho más rápido. Es más, sacaron Alfa Cero que no le enseñaron nunca, ella aprendió sola. Y dice, no, después de 5 millones de jugadas, él solito, ¿no? Entre él, con él mismo, ya le gana a cualquiera. Entonces, pero independiente de toda esa historia, la fuerza de las personas, de los líderes, de cómo uno se logra sacar adelante, retarse, mejorarse, para mí es algo que es de resaltar. Y ahí quiero caer en eso que acabas de contar. Hay un personaje que se llama Otto Charmer, profesor, Ujú. también tiene un libro fantástico, bueno, ha escrito muchos libros, pero uno de sus libros más emblemáticos se llama La teoría de la U, que es una Sí, teoría del cambio. esa la usamos en la cámara para Claro. cambiar. Ahí Y ya la trajimos historia, a... Sí, sí, la sí. teoría de la U es que tú empiezas en el mundo conocido Nosotros y cómo trajimos a pasas, Cajane en ese sí, momento. y cómo Ajá. pasas del mundo conocido al mundo desconocido. Pero el Ujú. mundo desconocido te invita a otra nueva realidad. Y él dice que hay un punto de inflexión en esa historia que tiene que ver con una palabra que él bautizó como la presenciación. Y es Ujú. cuando estás en presencia pensando, esto que está pasando nunca ha pasado antes, pero tengo que hacer algo al respecto. Y él cuenta en su libro, de la teoría de la U, que cuando era niño, la primera vez que apareció la presenciación en su casa fue cuando él llega al colegio. Él vivía con sus abuelos en una finca, era un hombre de granja, y cuando llega del colegio, la casa del abuelo, de los abuelos se está quemando. El granjero, bueno, la granja se prendió y literalmente él decía, vi hacer cenizas toda mi historia, todo, todas mis cosas, y literalmente quedarme sin nada, pero contar en ese momento que pasa algo en él, y es, ¿quién eres tú cuando no te queda nada?
cuando todo lo que es tu entorno material ya dejó de existir, ¿sí? Ya Ujú. desapareció todo, solo es lo que tienes puesto, ya no te queda nada más, ¿sí? O sea, es un nuevo comienzo, y es un nuevo comienzo mental, es estar ahí diciendo que es esta jugada que acaba de pasar, ok, me está invitando a ser diferente. Te voy a contar otro caso que me pasó recientemente. Me invitan de Ujú. host al Open Innovation Summit. 2 días fantásticos. Buenísimo. Invitaron a gurús de todo el ecosistema a hablar de paneles de todos los temas de health tech, edtech, fintech, todas las tech del país. Claramente la inteligencia artificial fue el gran elemento conector. Hablaron de inversión, fondos de inversión y que están invirtiendo, de las deep tech, todas esas conversaciones tecnológicas que todo el mundo está montado porque sabe que ya se va a mover el mundo. Y la verdad es que ese era el flow del día, ¿sí? Así estaba fluyendo la jornada, pero pues claro, vino un panel particular que puso el dedo en la llaga y empezó a hacer las preguntas que a todos nos incomodan. Y Ujú. es, oiga, se ha escrito bastante de esto, pero ¿va a pasar o no que nos vamos a quedar sin trabajo? Y empezaron a hablar de las teorías de Andrés Oppenheimer, el periodista que escribió Crear o Morir y todos esos libros fantásticos sobre qué va a pasar con la tecnología a partir de la teoría de Oxford, que a partir del 2025 va a venir una catástrofe de desempleo en el mundo porque se van a automatizar muchos empleos y viene esta conversión dramática. Porque finalmente, no, pero es que se van a automatizar procesos y pues vamos a tener más tiempo para pensar. Yo creo que nadie ha terminado de resolver eso en la ecuación. Y es que va a ser con gente que no tenga trabajo. ¿Y esto qué va a significar para la humanidad? Y si Ujú. antes había brechas, de pronto van a haber brechas mayores. ¿Sí? Porque pues al final los que tienen cómo automatizar lo van a hacer y ya está. Pero pasó algo muy interesante. Es que justo después de ese panel, justo después, se monta un tipo que se llama José María Batalla. ¿Sí? Ajá. Un publicista español. Publicista de esos legendarios en España. Que se le ocurre un día una buena idea. ¿Sí? Y la idea que se le ocurre es, quiero incorporar a mi equipo a personas con discapacidad, o ahora se comillas con discapacidad. Y empieza a Ujú. incorporar autistas y personas con síndrome de Down. ¿Sí? Y Ujú. simplemente decide ver cómo funcionan como personas creativas y explorar su mundo. Y de Ujú. pronto las apuestas empiezan a cambiar. Una persona con síndrome de Down, cómo ve el mundo, cómo ve la tipografía, cómo ve el diseño, cómo lo ve un autista. Y es impresionante, él empieza a hacer el análisis de creativamente cómo ven el mundo y empieza a mostrarnos imágenes en la pantalla y todos éramos, y empieza a mostrar todos los premios de publicidad que se ha ganado en el mundo. Y aquí no hubo nada de inteligencia artificial, era la creatividad humana, era un ser humano que reconoció que detrás de esas mentes diversas hay un potencial creativo enorme y la encontró y empezó a mostrarnos empaques, campañas de publicidad, marcas de ropa que ha diseñado a partir de la mente de personas con, abro comilla, que es la discapacidad. ¿Sí? Y empieza a mostrar frases bonitas. Yo era autista, pero ya se me quitó de un autista. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí. Pero lindo, o sea, lindo ver que el mundo va por un camino que está bien, es el camino de la evolución, la fuerza, hablando otra vez de la fuerza natural de cómo va a Ujú. evolucionar la tecnología. Tal vez este es el año 2000, del 2015, ¿te acuerdas? El año de la singularidad, Sí. desde la orilla de Terminator. No, el año Ujú. 2024, el año de la singularidad de Terminator, 2024, ¿no? sí, El de año Terminator. 2024, ¿no? En octubre Sí, del sí, sí. 2024 fue la singularidad. El 2015 Sí. fue el año en que, que Martin Activaron. McFly regresa, Sí, viaja al futuro, ¿no? Lo cierto es que sí, 2015. 2015. Entonces, todos esos futuros posapocalípticos nos ponen en un escenario catastrófico eh, de luditas actualizados. Son luditas, ¿te acuerdas? Los luditas fueron esos personajes que en la revolución industrial entraron a las fábricas a destrozar las máquinas de tejido porque dijeron estos bajar sin trabajo. Y pues al final, luditas van a haber siempre en toda la humanidad. Van a haber gente Claro. que diga, oiga, esto va a atropellar el futuro del trabajo. Pero cuando pasa Ujú. este señor Batalla, y muestra un mundo completamente diferente, donde conectó una realidad de unas personas que son personas que no están en el mundo corporativo de manera activa porque, dada su situación,
Oiga, son Ujú. personas que tienen una manera del mundo tan bonita, hay tanta poesía en sus mentes, ¿cómo las incorporamos en este mundo? Y el resultado, yo no creo que una inteligencia artificial que entienda el diseño como lo entienden estas personas. Entonces también hay otra fuerza ahí escondida, y es que esto no es cuántas veces, cuántos partidos de Go voy a poder jugar, sino, ¿y Ajá. quién digo que no me puedo meter un nuevo juego? ¿Sí? ¿Y quién Ujú. digo que no puedo meter una ficha de otro color? ¿Y quién digo que necesito tablero? Y empieza la humanidad encontrando la Total. fuerza, la curiosidad, empieza a retar realidades y empieza a ver otros mundos. Y yo creo que en eso todavía tenemos, o es mi esperanza, por más de que la inteligencia artificial o la inteligencia generativa o la inteligencia cuántica, o sea, lo que venga, Ujú. pues la humanidad siempre va a encontrar un camino. Y lo que pasó con el señor José María Batalla es que fue un bálsamo. En medio de esa conversación nos dijo, la Sí, creatividad siempre apocalíptica, sí. encontrará su fuerza. Mm. La fuerza de la mente o la fuerza de la pasión humana o la fuerza del espíritu humano está por encima de cualquier tecnología. Siempre nos haremos la pregunta que la inteligencia no se haga, en la inteligencia artificial. Claro, Siempre por eso está estaremos en John estado Connor. de alerta, la curiosidad nos va a despertar otra vez. Siempre estaremos ante el observador de la jugada 37 y decir, ah, mira, esto me acaba de enseñar una manera nueva de jugar. ¿Sí? Sí, y mira que eso que mencionas me recuerda, acabo de ver un video, no me acuerdo, es un profesor que está hablando de qué hubiera pasado si los hermanos Wright no existieran, qué hubiera pasado si Edison no hubiera existido, ¿no? Y entonces dice, habría un siguiente científico que habría o inventado el bombillo, o habría hablado de la gravedad, habría... Siempre la tecnología o el conocimiento no es único, es de grupos, es de personas que están analizando la realidad y de cómo va evolucionando, ¿sí? Entonces, si no hubiera sido Arquímedes, habría sido otro. Ellos se recuerdan por ser los primeros, pero no por ser los únicos, ¿sí? Porque siempre ha habido unos que están compitiendo. Entonces, digamos, Edison y Tesla. Entonces, cuando uno mira, ellos dos estaban como en competencia, ¿sí? En ciertos niveles y cómo es la electricidad, pero era un mismo tema. En cambio, un Dalí, no hay ninguno como Dalí. Un Picasso, no hay ninguno como Picasso. Un Botero, no Me hay toca tomar ninguno como nota, Botero. me toca dar eso ¿Ah? que te acabas de decir. ¿Sí? Dalí, Salvador Dalí, Sí, genio del Salvador Dalí. surrealismo. No, pero está tal la historia. Imagínate que un personaje que se llama Alejandro Jodorowsky. ¿Sabes quién Ajá. es? ¿No? Bueno, Alejandro Jodorowsky es un escritor prolífico, autor de miles de libros, autor de cómics, ¿sí? Autor de cómics muy famosos en el mundo. Eh, en los años 60 decide hacer su versión de Duna, ¿sí? Mm. Y dice, yo quiero que esta versión sea una versión surrealista. Y logró todo, logró todo. Ajá. Armaron el equipo de trabajo, guionista, y Ah. faltaba montar, o sea, mejor dicho, lograron todo. El equipo fue tan fuerte, la película nunca se hizo, pero el equipo quedó armado. Y el equipo Ajá. dijeron, oiga, ya nos contamos, hagamos una película. Y esa película fue Alien. Pero fueron, ¿me entiendes? Ah. Pero fue la historia de Alejandro Jodorowsky con todo un montón de gente y terminó siendo la primera película llamada Alien. Pero claro, no tenía que ver con Duna. Simplemente que se juntó un equipo de creativos y el proyecto no le salió por presupuesto, por cosas que pasan en el mundo de la Ujú. industria. Pero terminaron, oiga, pero ¿y qué más? Ya el talento creativo no lo podemos desperdiciar. Pero hay un cuento muy interesante de esa historia. Es cuando Alejandro Jodorowsky em, decide montar al bus a, a Salvador Dalí, ¿sí? Y lo Ajá. cita en un restaurante. Y sabía que Salvador Dalí es un tipo de una imaginación subversiva, como lo sabemos. Ujú. Salvador Dalí llega al restaurante. Señor Jodorowsky, solo tengo una pregunta para usted antes de empezar. Ajá. Jodorowsky, adelante. Siempre que voy a la playa me encuentro un reloj de oro. ¿Usted qué se encuentra cuando va a la playa? Y él decía, dependiendo de lo que le responde, ese tipo va a trabajar conmigo, ¿no?
Ajá, Una sí. pregunta súper inquisidora, absolutamente creativa, subversiva, inteligente, audaz. Y Borowski le dijo, yo nunca me he encontrado un reloj de oro en la playa, pero siempre que voy se me pierde uno. No, pues puse, buenísimo, buenísimo. Señor, señor Jodorowsky, usted y yo vamos a ser amigos. Sí, La fuerza del encanto del del Lenca, momento. sí, claro. Y es eso, es que esa fuerza interna, esa fuerza de... La fuerza los conectó. Es una fuerza, esa energía de conexión donde puede uno terminar haciendo un podcast, Por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo. Y es eso. Yo me acuerdo que uno de los primeros libros que tú me recomendaste fue cuando Frankenstein El escribió el Quijote, Quijote. ¿m? Sí, Santiago ese. Posteguillo, Sí, me encanta ese libro. Y de vez en cuando me leo uno de los capitulitos porque es muy bueno. muy Es bueno. muy bueno ese libro. Un día Y deberíamos hablar de ese libro y hablar de todas ese esas libro creo historias. que está para un Sí. podcast completo, pero para no dejar la gente colgada, pues Santiago Posteguillo es un historiador y Ujú. sus libros son Sí. fantásticos. Él ha escrito varios libros sobre Oh. la antigüedad, sobre Roma, sobre los soldados romanos, sobre el Julio César, espectacular. Pero este libro particular es un libro de cuentos y es la historia Ujú. detrás de la literatura. De Uy, hecho, sí. la historia de Frankenstein fue una apuesta. Fue un grupo de amigos en un fin de semana que se sientan a escribir y Mary Shelley es retada a escribir una novela de terror en un fin de semana en un grupo de amigos en un chalet. Y ahí nació Frankenstein. O cómo nació la obra de Kafka. Pero particularmente hay un cuento de ese libro que me encanta y es la historia de Harry Potter. Y es este escritor, Yo no no, me acuerdo. un escritor, no, ¿cómo se llama? Un editor. Llega a la Ajá. casa Ah, sí, el con de la unos cuantos hija. libros Uf. y la hija le dice, la hija que era una lectora apasionada, una niña de 9 años, papá, dame algo de leer y ya todos los libros de la casa los había leído y él Ahí desesperado está. coge un manuscrito y le dice, ay, léete esto y me Sí. cuentas uno de los libros que tenía que leer, un libro que había sido rechazado por 9 editoriales Ujú. y la niña unos días después, papá, es el mejor libro que he leído en la vida, lo La tienes que segunda parte. publicar, No, por ¿dónde favor, está la continuación? ¿dónde Mm. está? Que viene. Y este hombre como que ver a la hija tan lectora lo sorprende y el libro era Harry Potter, Ajá. El Cáliz de Fuego, ¿no? El primer libro de la saga. Em, bueno, y es lindo ver esta historia, Sí, ¿no? no, el Cáliz Pues de Fuego es el segundo. El primero es la piedra el segundo, filosofal. es verdad. La Piedra Harry Filosofal, Potter y la tiene razón. Harry filosofal. Potter, la Piedra Filosofal, ese fue el primer libro de la saga y Sí, fue porque una niña. afortunadamente yo logré leer los libros antes de las películas. Siempre me Y leía el libro y es más, me lo leía para después ver la película y criticar la película. Pero sí, ya, ya, ya. afortunadamente yo Eres de creé eso. mi mundo. Sí, 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 sí. Bueno, pero solo para que no dejemos colgados de la noche con la idea. Ajá. Entre los libros de la película, entre los libros de Harry Potter y las películas de la saga, ¿sientes que se logró o no se logró? Hay una aproximación muy buena. Yo sí debo decir que la aproximación es buena. Le faltan algunas cosas que yo, desde mi punto de vista, considero que habrían enriquecido más. Pero es que películas de 4 horas, pues, o que cada una tuviera dos partes, pues no aguanta. Sí. Entonces, yo considero que igual mi hijo es fan de las películas y dice, tengo ganas de una maratoncita de Harry Potter, me dice. Y se sienta a verlas, pero no he podido que logre que lea los libros, a él le fascinan las películas. Pero a quienes leímos los libros primero, son unos libros súper ricos de leer, son súper Sí, es interesantes, tienen verdad. mucha fuerza. Y la Entonces, resiliencia, hablando de fuerza, J. Rowling, ujú. J.K. Uy, sí, Rowling es una mujer que también vio una vida difícil, sí. eh, pero no dejó de creer, no dejó de creer. Y Ujú, esa parte también, volviendo al tema de la fuerza, es la fuerza de la concentración, la fuerza de ujú, saltar obstáculos, la fuerza de lo que yo estoy haciendo va a ser importante. Y quiero saltar a otro mundo porque está ahorita de boga y es la ujú. serie de Senna, de Ayrton Senna. Te Ah, digo, sí, la total. recomiendo al 200, pues me vi el documental, siempre he sido Dicen fan de que es chévere ver primero el documental y después la serie. Claro. Y te hace más eco por muchas razones. Primero porque pues entiendes que el actor que escogieron de Ayrton Senna fue perfecto.
La Ujú. actriz que hace de Xuxa, ¿te acuerdas? Esta Ah, presentadora, este sí. es el show de Xuxa, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Pues escogieron una mujer que se llama Pamela Tomé, que es una brasilera guapísima. Ujú. Mejor dicho, la recreación de la época. Además, hay un documental de Netflix sobre la serie del Sena, ¿no? Sobre la serie de Sena, de Son las cómo la series. hicieron y cómo recrearon todos los vehículos y cómo recrearon las carreras y cómo entendieron la escena, la energía, el momento. Pero yo creo que lo que mejor retrataron, y volviendo al tema de la fuerza, y era la fuerza del espíritu de este hombre. Este hombre nació para ser un corredor. Y hay frases en Mm, la serie que son impresionantes, porque muestran a él como en esos estados de trance, donde él decía, dejaba de escuchar, yo estaba en un túnel. Cuando digo un túnel, que la carrera se volvió un túnel, como que mi mente y el carro y claro. yo éramos uno solo. Y eso es el estado de fluir. Pero también frases que son sorprendentes, como para mí mi niñez era bastante lenta, yo vivía a otra velocidad, para mí la gente hablaba despacio, todo Ah, era sí. despacio, yo estaba en otra Sí. velocidad. Era un corredor por autonomacia, era su sangre, era su ADN. Y a mí me Ujú. inspiró porque representó otra cosa más allá de su sueño y más allá de lo que logró de ser tetracampeón o todo lo que logró en el Ujú. mundo de la Fórmula 1 y las diferentes instancias deportivas. Es que fue la fuerza de un país. Él representó a Brasil, fue un héroe nacional. Cuando la gente lo lloró, lloró un hijo de su tierra. O sea, él se consagró en el mundo del deporte, se consagró en lo que tenía que hacer, pero representó a un continente y representó a su país. Y la gente lo amó por eso. O sea, y la gente nunca lo va a Ujú. olvidar como, no solo fue un gran corredor que hizo hazañas y que hacía cosas que estaba loco porque manejaba como era Como demente, loco. hacía cosas que Sí. nadie más hacía en el deporte, Ajá. que le costó más de una estrellada, pero fue un tipo que amó profundamente ser brasilero y ese amor por su país, de lo que él representaba, que finalmente terminó volviéndose su nombre en una fundación para educar a la Brasil del futuro y su némesis, que era Frost, que era el corredor con el que él estuvo, que era su compañero de fórmula, pero que se la pasaban compitiendo y se estrellaban, era una Ajá. locura, pues uno de los benefactores de su fundación, ¿sí? Y es lindo ver que su gran enemigo se convirtió hoy en su gran aliado. O sea, le compró su historia. O sea, al final pudieron haber estado bajo el mismo sueño, pero los unió un destino y es la fuerza del propósito y Tal de cual. querer Ah, servir y eso es muy ayudar. poderoso. Y entonces ver a esta serie no es solo ver la historia de un deportista, es la historia de un hombre que cambió a un país, que los hizo amar un deporte porque amando el deporte les demostró que uno puede llegar tan lejos cuando uno está a la altura de sus sueños. Y esa Ujú. fuerza genera una cosa como de todo es posible. O sea, como uno siembra e instaura en el ADN de todo un país de que todo es posible, de que la gente se levantara como también nosotros pasó con nuestro héroe que era Juan Pablo Montoya, a su nivel, yo también, a Juan Pablo también lo respetaré porque su paso por la Fórmula 1 fue extraordinaria, Es el mejor conductor de la el historia de mejor de la Colombia. historia de lo que ha tenido este país desde Ya te siempre. cuento algo que escuché de él. Sí, solo que yo sí veo una diferencia. Yo siento que lo que lo diferencia a Juan Pablo Montoya, queriéndolo como lo quiero porque es un deportista extraordinario, pero verdaderamente yo siento que Ayrton Senna sí corría por Brasil. Yo creo Ujú. que Juan Pablo Montoya corría por él mismo. No es que no dejara de ser colombiano, no, sino que él no estaba en esa sintonía de patriotismo. Él nos Mm. representó muy bien, De conexión, sí. pero creo que lo movía en otras cosas, no lo movía. Ese es mi sentimiento, es mi observador, puede que me equivoque, pero Sí. nunca será lo que fue la mística que construyó Ayrton Senna. Es algo que así lo veo, Claro, ¿no? y eso pasa con las historias. Todos tenemos nuestra versión de una historia. Pero Sí. hablando de Juan Pablo Montoya, el otro día estuve en un conversatorio en- con él. Le hacían preguntas en una consultora con la que también he trabajado. Y la conversación fue de, de cómo había sido él, ¿no? Y entonces, algo que recalco ahora es la fuerza que él tiene interior también, ¿no? Como tú dices, es él.
Y él le gusta ser competitivo, le gusta ser perfeccionista en lo que hacía. Y me imagino que ahora se lo está transmitiendo a su hijo, que le está yendo espectacular. Sí, les va bien el hijo. Pero, pero algo que me marcó de ese conversatorio es que él dice, yo siempre buscaba ser el mejor, buscaba aprender, aprendí mucho de los mecánicos, de cómo era el carro, le aprendí cómo, él decía, ¿no? Termina uno aprendiendo si le mueve acá, si le sube acá, si le oye, si lo siente, ¿no? Uno siente el carro. Y lo que tú decías, me imagino que ese túnel donde se convierten en uno el piloto y el vehículo. Pero hay algo que él decía y es, mire, cuando yo entré a la Fórmula 1 y empecé a competir contra Michael Schumacher, él decía que nunca había sentido tal frustración, porque su salto a la Fórmula 1, él venía de ser el mejor, ¿no? De Fórmula 2, Fórmula no sé qué, y saltó a la Fórmula 1, dice que él daba su 100%, daba todo, y no lograba llegarle a los talones a Michael Schumacher, ¿no? Decía, era frustrante ver cómo pasaba y yo podía dar lo que más fuera de mí, pero el carro no daba, pero yo daba lo mejor de mí y no le alcanzaba. Por eso él se volvió el conductor que fue también, ¿no? Otra vez, ¿cómo tienes a alguien que te jala? Cómo esa fuerza de competir o de buscar ser mejor te lleva a hacer cosas diferentes. Y entonces él dice, ahí yo, ahí yo me olvidé de Michael Schumacher. Él era a quien yo lo que quería era ganar. Ni siquiera no era el que había que respetar, porque todos lo respetaban. Yo decía, él era el que había que vencer. Y entonces por eso se comportaba como era. Y por eso él no lo respetaba, porque todos decían, no, es que era Michael Schumacher, hay que dejarlo pasar. ¿Cuál dejarlo pasar? Dice él, yo no lo dejaba pasar, yo era a ganar. Y miren a dónde llegó. Y ahora, escuchándome hablar, ¿no? Es la figura del gregario en ciclismo. Claro. Sí, esa figura de, ven, yo te jalo, todo el equipo juega para que el capo, que es el líder, en el momento en que se está cayendo, llega alguien y le dice, no, venga que usted sí puede, y lo jala. Solo los que han montado bicicleta sienten como alguien que simplemente se pone enfrente tuyo o al lado tuyo y te jala, hace que salga una fuerza. ¿Sí? Como que nuevamente es, pues, pucha, el segundo aire, el tercero, el cuarto, el quinto, lo que sea. Pero hay algo que pasa con los CEOs y presidentes, y aquí saltando, ¿no? Y es la soledad del poder. Y por eso tienen un segundo que es el que les dice, no, venga, esto lo podemos sacar por acá, esto se puede hacer. Hay gente que tiene mucha fuerza, pero la soledad del poder de ese CEO ahí, que necesita a veces, no tiene con quién hablar, o con quién, sino con su familia y eso, pero tienen esa fuerza para salir adelante, para llevar algo. Y a veces necesita uno esa persona que es ese gregario que lo jala, o esas conversaciones, o estas historias que dices, Ayrton Senna y Frost. O sea, ajá, contra el brasilero. Esas duplas, necesitamos un némesis. Nadal, Federer, Sí, eh, Batman y el Joker. Necesitamos esa, no, esa sí, siempre el Nemesis nos puede sacar nuestra mejor versión, ¿no? Y nada, Federer, lo ujú. acabas de decir, que por cierto son son grandes amigos. Son buenos amigos, porque es que es quien te inspira a ser mejor. ¿Quién te inspira a ser mejor? Yo creo que ese es un mensaje interesante. Sé que ya el tiempo del podcast se nos está acabando Sí, creo que es importante ir, de pronto, a veces las conclusiones las puede sacar quien las escuche, pero así es. si quisiera de pronto decir un par para ir cerrando, Dale, y es que pues tocamos un tema que era la fuerza, el pero hilo conductor. ese era el Ajá, hilo conductor, pero lo interesante de creo que esta conversión es que la tocamos desde muchas dimensiones y las ujú. historias que fueron tejiéndose, desde hablar de Como literatura, siempre. de deportes, negocios, cosas que vivimos, pues nos muestran varias cosas chéveres. Eh, yo creo que la fuerza no es solo lo que pasa afuera, es lo que pasa adentro. La fuerza se expresa a través de la palabra, el deporte, la música, tú como DJ, yo que me estoy en uno de ser Speaker. speaker, diferente a lo que siente un músico cuando está en escenario o un deportista haciendo una proeza, pero al final esa fuerza de expresión viene de la fuerza interior de verdaderamente querer ser extraordinario, de lograr lo extraordinario. Cuando uno está tan conectado consigo mismo, Ujú. eh, genera admiración, pero es finalmente
esa fuerza del corazón y la mente conectadas con eso que queremos que suceda, ¿no? Entonces creo que estamos tocando dimensiones de la fuerza muy chéveres. No sé, eso me llevo a esta conversión. ¿Tú qué te llevas de esta conversión, Jorge? Jota. Bueno, que la fuerza, sí, que la fuerza está, que la fuerza está en diferentes momentos y en diferentes formas, en equipos, en personas, en situaciones, en escenarios, y hay que saberla buscar porque eso conecta y logra llevar a situaciones o cosas que uno quiere y que logra generar con un propósito, con intenciones, con deseos, pero que te moviliza y que debes saberla buscar y impulsarla. Hay momentos en los que no es fácil. Uno, pucha, hoy estoy de energía bajita. No sé cómo te elevó hoy esta conversación, sabiendo que habían pasado cosas y que uno a veces necesita, encontré algo que me movilizó. Entonces, nada, me llevo eso y que la fuerza te acompañe. Ay, te iba a decir exactamente lo Sí. mismo. Conectados, Que la fuerza te conectados. acompañe y me la ganaste. May the Sí, force be with you. sí, Sí, sí. yo solo quería cerrar con esto y es que tal vez la palabra fuerza por sí sola no significa nada, pero cuando le pones una palabra al lado, la Ujú, fuerza adquiere fuerza. Por ejemplo, la fuerza de voluntad, la fuerza interior, la fuerza de conquistar, la fuerza del propósito. Siempre que le pones un apellido a la fuerza ujú. adquiere otra dimensión. Y al final la Sí. fuerza es una intención, es física, es algo mental, espiritual, emocional, pero siempre que lleva un apellido adquiere otra dimensión donde la fuerza gana fuerza en esa nueva dimensión, ¿no? Si tú le pones Ujú. la palabra a la palabra voluntad, fuerza, ya, eres tú contra el mundo, eres tú contra todo, y ahí está como el secreto. Eso es lo que estoy descubriendo en esta conversación. Creo que eso va para escribir un libro. No, es que lo que te digo, por eso esto es historias que no tienen un orden, que no tienen... eh, así son siempre las conversaciones, me La encanta. fuerza del caos. La fuerza del caos Bueno, que se encamina. Pues, bueno, Barry, disfruté mucho esta conversación hoy. chévere. Nuestro primer podcast, vamos a ver cómo nos va. Un saludo a todos los que nos están escuchando, que espero sean muchos y que les guste. Y si quieren poner comentarios sobre temas que quisieran que comentáramos o que habláramos, pónganlos aquí abajo. No olviden suscribirse. Y nada, adelante. Buen día, Barry. Buena noche. Eso, y que la fuerza nos acompañe a todos Y que la ustedes. fuerza los Un abrazo. acompañe a todos. Un abrazo. Bueno, Chao, chao. chao, chao.